de contestación de parte del órgano de justicia se reduzcan ostensiblemente, evitando la elaboración caso por caso de la sentencia y sacar una sentencia, digamos, de acuerdo a lo que el mismo usuario fue cargando con el tiempo. Hoy tuvimos una reunión con un representante de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, que está trabajando al mismo tiempo con el Poder Judicial argentino, donde ya se está implementando, y la experiencia no es solamente de ellos, sino que también tienen una experiencia en Colombia, en otros países que ya están trabajando con inteligencia artificial hoy día para la resolución de conflictos judiciales. El otro tema, perdón, buenos días. El otro tema que queríamos informarles también es en relación a un pedido que hemos atendido en relación a la publicidad, específicamente de un observatorio de casos de corrupción, que fue un pedido formulado, si recuerda, en reuniones con el Colegio de Abogados inclusive, y fue un compromiso recientemente formulado en una conferencia de prensa. Nosotros terminamos eso, hoy día ya está disponible. Un muestreo chiquitito hicimos por una cuestión de solamente hacer una validación previa, y es un proceso que se construye recorriendo la información de todos los procesos penales a nivel país todas las noches, y al día siguiente, al instante aparece en un concepto de datos abiertos, que es también una forma de compartir información, porque no solo me permite acceder a la información, sino yo la puedo descargar, por ejemplo, a los fines de investigación, puedo trabajar con ellos, y eso va a estar disponible desde que nos indiquen, ¿verdad? O sea, lo que habría que filtrar en ese caso específico sería que vamos a publicar si todos los casos, en este momento el filtro es todos los casos penales. Podríamos filtrarlo por algunos casos más emblemáticos o por... Realmente yo no tengo esa habilidad, pero sería una cuestión a definir. Eso está en conceptos de datos abiertos, y además de eso también están publicados, pendientes de publicación, y sí yo considero que es muy importante porque siempre están reclamando el acceso a la información, todo lo que hace a los casos iniciados y las resoluciones dictadas a nivel país también en la misma infraestructura de datos abiertos. Eso está disponible. Sería bueno que se, de alguna manera, socialice para que se dé a conocer de que nosotros estamos compartiendo información, y no en un formato tradicional, sino en un formato que permite inclusive, como les dije yo, descargar, manejar eso a nivel investigativo a los fines que uno quisiera darle, ¿verdad? Seguidamente, si algún ministro quiere hacer uso de la palabra sobre el tema. Presidente, sencillamente establecer un poco los mecanismos, creo que con el director de comunicaciones, para ya tener el formato y las limitaciones que necesitamos para las publicaciones a las cuales se refirió la señora Julia. Gracias, presidente. Bueno, entonces damos por concluida la... Seguidamente voy a hacerles llegar un informe respecto al exhorto de Marcelo Fernando Piñeiro Vega sobre detención con fines de extradición. Por providencia de fecha 30 de octubre del presente año, se dispuso la realización de una auditoría de reacción inmediata al expediente del proceso de extradición del señor Marcelo Fernando Piñeiro, reiterándose un pedido de informe inmediato por providencia de fecha 19 de noviembre del año en curso. En fecha 19 de noviembre del presente año, el director general de Auditoría de Gestión Jurisdiccional, abogado Mario Eliseche, remitió informe del estado de la auditoría dispuesta el 30 de octubre al expediente exhorto Marcelo Fernando Piñeiro Vega sobre detención con fines de extradición, manifestando que hasta la fecha no pudieron acceder
al expediente mencionado por no haber, para no interrumpir. Bueno, pero con posterioridad este expediente ya se haya agregado a estos autos, a esta investigación. Con relación a la demora de los miembros del Tribunal de Apelación, el actuario abogado Óscar García de Zúñiga realiza un relatorio del movimiento del expediente, manifestando que el expediente en cuestión tuvo entrada en el Tribunal de Alzada el 5 de abril del año en curso, a los efectos de resolver un recurso de apelación en subsidio contra una providencia de fecha 15 de marzo del año en curso. La presente causa fue remitida al despacho del doctor José Waldir Servín para su preopinión en fecha 9 de abril del presente año, emitiendo el mismo su voto en fecha 19 de abril del año en curso. Posteriormente, fue remitido al despacho del doctor Cristóbal Sánchez para su voto, en fecha 19 de abril del año en curso, emitiendo su voto en fecha 20 de abril del presente año. Finalmente, fue remitido al despacho de Agustín Lovera Cañete, en fecha 20 de abril del presente año, emitiendo su voto en fecha 25 de abril del año en curso, quedando la apelación en subsidio resuelta por AI número 103 de fecha 26 de abril del año en curso. Dicho interlocutorio fue notificado al agente fiscal, abogado Manuel Nicolás Doldán, en fecha 7 de mayo del presente año, y a los abogados de la defensa, abogado Jorge Prieto y abogado Cristian Clever, en fecha 4 de junio del año en curso. Posteriormente, una vez firme el AI en fecha 12 de junio de este año, la causa fue puesta en casillero de la Secretaría del Tribunal de Alzada hasta su remisión al Juzgado Penal de Garantía número 2 en fecha 10 de octubre del año en curso. Continúa relatando el actuario que por un error involuntario ponderó que también debía notificarse al imputado Marcelo Fernando Piñeiro la resolución de alzada, advirtiéndose posteriormente que tal notificación no era necesaria por no estar prevista en el Código Procesal Penal. Conforme al sistema Judisoft, el 26 de octubre del presente año, la jueza penal de garantía número 2, abogada Alicia Pedroso, dictó la SD número 39, que hace relación a la extradición del señor Marcelo Fernando Piñeiro, contra la cual se vuelve a interponer un recurso de apelación en fecha 2 de noviembre del año en curso, por el abogado de la defensa, abogado Jorge Prieto, remitiéndose el expediente nuevamente a la misma Cámara de Apelación. A partir de esa fecha no se tiene registro de los trámites en el expediente. Pero lo cierto es que en una reunión, antes del pleno de esa reunión, los 3 integrantes del Tribunal de Apelación, los abogados Waldir Servín, Cristóbal Sánchez y Lovera Cañete, informaron que en menos de 5 días dictaron la sentencia en el caso de la extradición y que la sentencia fue firmada en fecha de ayer, 19 de noviembre de este año, coincidiendo con la fecha de la expulsión por el Poder Ejecutivo del procesado Marcelo Piloto. Entonces, por providencia del 19 de noviembre del año en curso, el Consejo de Superintendencia, en base al informe
presentado por la Dirección General de Auditoría de Gestión Jurisdiccional, dispuso la instrucción de un sumario administrativo al señor abogado Óscar García de Zúñiga. Esta decisión del sumario que se le debe instruir al actuario por haber sido negligente y haber perdido prácticamente, se ha desperdiciado 6 meses, 2 meses tardó el proceso de notificación y 4 meses lo tuvo guardado el expediente en el casillero del tribunal. Ahora, la decisión del sumario, de la instrucción del sumario, lo dispuso el Consejo de Superintendencia. Y ahora pongo a consideración del Pleno si esta negligencia va a recibir ya una suspensión preventiva interino del sumario al actuario por su gran excesiva negligencia en la sustanciación de este proceso. Está a consideración del Pleno. Sí. Estamos ante una situación sumamente grave, donde se ha incurrido en una irregularidad absolutamente injustificable. Lo que menciona el actuario de que ha sido un error, ya todos sabemos que el error no puede de ninguna manera significar una justificación, y menos aún cuando se admite el error de derecho. Consecuentemente, creo que la Corte tiene la alta responsabilidad de tomar una decisión certera. En ese sentido, yo planteo concretamente que se disponga la suspensión del actuario que ha confesado en el informe que usted acaba de leer la irregularidad en la que ha incurrido. Ante una confesión, no solamente estamos ante una situación de verosimilitud del derecho, sino de certeza. Consecuentemente, independientemente del derecho de defensa que él tenga que ejercer en el marco de la instrucción sumarial, creo que están dadas las condiciones para una suspensión y posteriormente se tendrá que determinar si esa suspensión debe ser con o sin goce de sueldo. Es mi moción. Sí. Doctor. Señor presidente, en primer lugar, acompaño la moción del doctor Jiménez de proceder a la suspensión del funcionario en forma de medida, diríamos, cautelar, dentro del marco del sumario que se le inició. Posteriormente, por supuesto, vamos a debatir sobre si tiene que ser con goce de sueldo o no. Anticipo de que voy a proponer que sea sin goce de sueldo, atendiendo a la situación sumarial, pues el funcionario reconoció expresamente la negligencia en su actuación. Por lo tanto, inclusive trayendo a colación el artículo 79 de la Ley de la Función Pública, que yo sé que no se aplica acá, pero es un parámetro que indica de que cuando se dicta una prisión preventiva o medida similar contra un funcionario, necesariamente la suspensión tiene que ser sin goce de sueldo. Así que esa es la situación que planteo. Luis Vareiro, ministra, tiene uso de la palabra. Presidente, yo acompaño plenamente las posiciones de los dos ministros que me precedieron en el uso de la palabra, en cuanto a que se merece una suspensión ya por el Pleno de la Corte Suprema. En cuanto a la suspensión o no del goce de sueldo, bueno, eso queda a criterio de los demás colegas de evaluar, pero pienso que si el sumario, como había anticipado ya el doctor Ramírez Candia, el sumario administrativo se podría adelantar cuanto antes, y entonces sí merecería para mí la suspensión sin goce de sueldo también ahora. Es todo, presidente. Ministro Antonio Flete tiene uso de la palabra. Para compartir un poco la instrucción del sumario,
pero a su vez sugerir al superintendente que va a ser el juez instructor, ya que creo que no hay hechos que probar, hay una confesión de parte del actuario, en consecuencia sugerir que en el más breve plazo concluya el sumario administrativo, presidente. Gracias. Dijo el doctor, o lo que dijeron los ministros que me precedieron, que hubo confesión. Y hemos dispuesto también la agregación del proceso del expediente, que es una prueba instrumental. Y la confesión del actuario se adecua a las constancias del expediente. De manera que yo ya también adelanto mi opinión en el mismo sentido de los que me precedieron. Doctora. Totalmente de acuerdo con las mociones de los colegas, salvo en el tema de la suspensión por mantener un principio personal mío, de que la suspensión preventiva, no, yo pienso que no tiene que estar acompañada de la suspensión también del salario, por cuanto que entonces sería una sanción adelantada, una condena adelantada, pero no obstante, respeto mucho la decisión o la opinión de los compañeros. Yo quiero nomás que quede claro que yo no voto por la suspensión del salario. María Benítez Riera. Me adhiero a los que me precedieron en el uso de la palabra. Están las constancias de autos que se han presentado, el expediente en sí y como así también el informe del actuario en la cual existe una confesión de por medio. Lógicamente que se hará el sumario administrativo correspondiente por nuestro director y también por el Consejo de Superintendencia. Así que plenamente de acuerdo con todos los señores ministros que me precedieron en el uso de la palabra. Hey. Lo que ya expresé. Adhiero y coincido plenamente con las dos posiciones jurídicas y las otras que se han expresado aquí. Gracias. Entonces se dispone la instrucción del sumario con suspensión y sin goce de sueldo al actuario por su manifiesta negligencia en el manejo del expediente. Recibió la nota del presidente de la circunscripción judicial de Caguazú, Jorge Feliciano Soto Estigarribia, solicitando se deje sin efecto la designación del magistrado Jorge Franco Fatecha como interino del juzgado en lo civil y comercial del primer turno de Coronel Oviedo. Al respecto, respetuosamente pone a consideración del Pleno las siguientes opciones de solución. Designar a la magistrada María Ignacia Franco, jueza en lo civil y comercial y laboral del cuarto turno de Caguazú, para internar al juzgado en lo civil del primer turno de Coronel Oviedo, con perjuicio de sus funciones. Otra propuesta es o designar a la magistrada Marisa Centurión Ledesma, jueza en lo civil, comercial y laboral del primer turno de Caguazú, para internar al juzgado de igual clase del cuarto turno de Caguazú sin perjuicio de sus funciones. Resulta que hoy en el juzgado en materia civil y comercial, solamente en Coronel Oviedo funciona un solo juzgado. Y sin embargo, en
Guazú están funcionando 4 juzgados. Es por problema de renuncia del magistrado y por suspensión de otro en sus funciones por el jurado de enjuiciamiento. De manera que está a consideración del Pleno quién de los dos interinaría o sea, yo propongo que sea de Caguazú, porque en Caguazú están funcionando 4 juzgados en lo civil y sin embargo el Coronel Oviedo uno solo. Entonces, quedarían 3 en Caguazú y 2 en Coronel Oviedo, como una medida de emergencia, ¿verdad? Doctor Ramírez, a lo mejor puede agregar algunas opiniones sobre el tema. Sí, señor presidente. Tanto María Ignacia Franco como Centurión están actuando ahora como jueza de primera instancia en lo civil de Caguazú y son naturales, específicamente Centurión es de Coronel Oviedo, que se traslada diariamente hasta la localidad de Caguazú. Por lo tanto, yo propongo que se le designe a Marisa Centurión para hacerse cargo del juzgado de primera instancia en Coronel Oviedo, para superar el problema de falta de jueces en lo civil en Coronel Oviedo y la existencia de una cantidad suficiente en Caguazú, en la ciudad de Caguazú. Doctor Jiménez. Gracias, presidente. Solamente para razonable y quedaría satisfecha la necesidad. El doctor Ramírez Candia, pero pregunto, esa era la opción que era con pérdida de funciones, porque el interinato y que trabaja acá hasta que trabaje en otra localidad, con perjuicio de sus funciones. Si es así, estoy de acuerdo. Sí. Sí, pero normalmente a veces nos vemos la necesidad de que los jueces estén geográficamente en uno y en otro lugar. Resolvemos en el sentido de que la jueza Marisa Centurión Ledesma, jueza en lo civil, comercial y laboral del primer turno de Caguazú, interine el juzgado de Val Clase del cuarto turno de Caguazú sin perjuicio de sus funciones. Con perjuicio de sus funciones, disculpen. Bueno. ¿Le habrá preguntado a la jueza? Porque a veces el traslado, la erradicación también. Me imagino que ya para presentar al presidente de la circunscripción ya habrá consultado con los jueces. Yo estimo que el presidente de la circunscripción habrá preguntado. Y en segundo lugar, y es importante, Marisa Centurión es de Coronel Oviedo, vive en Coronel Oviedo. Siguiente punto. El ministro Benítez Riera pone a conocimiento del Pleno que la inauguración del Juzgado de Paz de Mayor Martínez queda diferida para otra fecha y la inauguración del Juzgado de Paz de Cerrito está prevista para el día miércoles 21 de noviembre. Doctor Benítez Riera, algunas consideraciones sobre el punto. La inauguración será llevada a cabo mañana en el Juzgado de Paz de Cerrito, pero entonces por razones de tiempo vamos a hacer un día un juzgado, otro día el de Mayor Martínez, que lo vamos a elegir por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Las invitaciones ya fueron cursadas a los señores ministros de la Corte, al señor presidente, que es el firmante de las invitaciones, y como así también en la propia circunscripción judicial. Así que mañana miércoles 9:30 comienza, diríamos, el acto y termina 11:30 de la mañana. Gracias, presidente. Ministro, están invitados al acto.
De manera que si deciden acompañarle, en todo caso, ya lo harían a través del secretario general. Por otra parte, se recibió la nota de la directora general de Garantías Constitucionales, Verónica Sienra, en referencia a un amparo donde salió sorteado el Juzgado Penal de Sentencia número 17 de la capital, el cual actualmente se encuentra sin titular, por lo que se procedió a un nuevo sorteo. A la fecha aún no fue designado magistrado interino para el Juzgado Penal de Sentencia número 17 de la capital, siendo importante recalcar que se ha recibido la terna para juez penal itinerante para la capital, el cual, una vez electo, podrá ser designado a cumplir funciones en dicho juzgado. Sí. ¿Qué opinión puede dar la sala penal, que es la que está más en relación a este tema? ¿Qué sugerencia puede ser? Ese es el cargo en la cual el doctor Leonardo Ledesma, ¿verdad?, integraba en su momento y pidió lógicamente su vuelta a J. Augusto Saldívar. Entonces, la Corte Suprema de Justicia, al Pleno, designa al integrante natural de ese tribunal de sentencia. Propongo a la doctora Claudia Cliccioni que interine momentáneamente ese... La terna ya está acá en la Corte Suprema de Justicia. O esperamos, ¿verdad?, en el pleno correspondiente, ¿verdad?, para tratar el tema. Como la doctora Cliccioni se encuentra cumpliendo otras funciones en la Corte Suprema de Justicia, ¿por qué no le nombramos al que sigue en el orden de turno? Interín, le nombremos al nuevo magistrado que va a ocupar esa función. Doctora. Yo sugeriría que esperemos y en la próxima sesión podemos designar ya el reemplazante. Entonces, por 4 o 5 días creo que no valdría la pena. Gracias, presidente. Aunque sea por un día, ¿verdad?, el juez que sigue en el orden de turno. Correcto. Entonces, que interine el presidente del siguiente tribunal que sigue en orden de turno, ¿verdad? Esa es mi propuesta ante el presidente. Sí, pero al decir solamente el tribunal son 3, entonces hay que designar a uno exclusivamente. Entonces solicito que sea el presidente del tribunal que sigue en orden de turno. Correcto. El presidente del tribunal que sigue en el orden de turno interín se designe su nuevo titular. Se recibió la nota de la ministra del Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Carla Bacigalupo, solicitando ampliación del proyecto de convenio entre dicha institución y la Corte Suprema de Justicia para la implementación del oficio electrónico, a fin de incluir a los juzgados y tribunales laborales, civiles y comerciales. Bueno. Señor secretario, si nos explica mejor porque... Pero solamente a cargo de los juzgados de la niñez y adolescencia. Ahora ella amplió por medio de otra nota pidiendo que aparte de los juzgados y tribunales de la niñez y la adolescencia, el convenio abarque la tramitación de oficios electrónicos con los juzgados civiles y comerciales, que es lo más razonable, y así también los juzgados laborales. Fue tratado en la sesión del 6, se difirió esperando, pues yo había comunicado que ella iba a presentar una nota ampliando que es esta. Y en comunicaciones con ella le manifestamos en la Secretaría que una vez que se reciba la nota,
se le iba a aplicar al Pleno a ver si aprobaba la firma del convenio. Es para la tramitación de informe de oficios electrónicos. Adelante, doctor. Yo creo que respecto de esto no hay nada que objetar. Si es que están dadas las condiciones técnicas, adelante, es un avance. Así que yo propongo que se apruebe. Además, por rutina estamos aprobando, pero necesitamos la aprobación del Pleno para la firma del convenio. Segundo punto del orden del día. Lectura y aprobación de acta de la sesión anterior. A consideración. No ningún inconveniente, presidente, de mi parte. El acta anterior. Hice una verificación, apenas se hicieron unas modificaciones de forma, de manera que refleja plenamente lo que se resolvió en la sesión anterior. Aprobado el acta de la sesión anterior. Bueno, pasaríamos al punto cuarto. Notas remitidas por la Presidencia para la sesión plenaria. Nota del presidente de la Honorable Cámara de Senadores, senador nacional Silvio Velar, por la cual notifica la resolución número 2 del 14 de noviembre de 2018, por la que se declara la culpabilidad del ministro de la Corte Suprema de Justicia, el profesor doctor Sindulfo Blanco, y se lo separa del cargo. Tomamos nota de la noticia. Doctor Garay, tiene usted la palabra. En el acta se consigna nuestra intervención que concierne a la situación generada por determinado segmento y la consulta al jurado de enjuiciamiento de magistrados. Él dice finalmente, se aprueba, se decide por unanimidad en tal sentido y se encomienda al ministro con apoyo de la Secretaría General. Desconozco cuál es el cometido que tengamos que tener nosotros dos con el secretario general, si ya aprobó el Pleno esto. Pero más, solamente eso. Bueno, perfecto, ya está, gracias, muy amable, gracias, magnífico, estupendo, ya está. Gracias, muy gentil, muy generoso. Gracias, está presidente, ya ahora. Tomamos nota. Sí, señor, ya está. Porque no el Consejo de la Magistratura también fue notificado. Claro. Y por otra parte, ya no nos comunicamos la vacancia porque el proceso de sustitución se encuentra en trámite. Me refiero a otro punto, presidente. Gracias. Yo también aclaro nomás. Muchas gracias. Normalmente gracias. Notificamos la vacancia, pero en este caso ya no hace falta. Punto quinto, notas remitidas por el ministro Luis María Benítez Riera. Nota de la abogada Nelly Obregón, directora de Supervisión de Justicia y Penitenciarías de la Corte Suprema de Justicia, por la cual pone a consideración, conocimiento que el 12 de noviembre del corriente mantuvo una reunión con la directora del Centro de Educación Itauguá y en dicha oportunidad presentó un proyecto que tiende a potenciar el cumplimiento de los derechos humanos de los recluidos y cuya finalidad es la reinserción social. Este plan piloto está basado en la realización del servicio militar obligatorio para los internos,
ya sean procesados o cumpliendo algunas medidas. Doctor Benítez Riera, le cedo el uso de la palabra. Presidente, con respecto a este punto, era un proyecto bastante interesante en el cual yo solicito sea girado a la Dirección de Derechos Humanos, en la cual está a la cabeza el señor ministro, el doctor Manuel Ramírez, por corresponder así en derecho y como así también cumpliendo los pasos que siempre da la Corte Suprema de Justicia, remitir a la licenciada Lina Matos, que es también la encargada de planificación, para que en forma conjunta trabaje dicha dirección y elaboren, verifiquen, profundicen lo enviado por la licenciada Obregón. Eso es todo, presidente. Nosotros con gusto vamos a recibir y evaluar el proyecto que acerca la señora Nelly Obregón. Con mucho gusto. Nota del abogado Mario Liceche, director general de Auditoría de Gestión Jurisdiccional, por la cual comunica el estado actual de la dirección a su cargo en relación a la carga laboral y a los proyectos tendientes a mejorar la gestión de la misma. Los ejes de las actividades de mejora son recepción, control, carga de datos y archivos de los formularios de recompilación de información estadística que son presentados en forma trimestral por los juzgados de paz y de primera instancia de todo el país, control y análisis de los informes trimestrales y del cierre anual de los notarios públicos, seguimiento e información a los interesados en las causas relacionadas al incendio del supermercado Ecuabolaño, control diario del horario de inicio y finalización de los juicios orales de la capital, control mensual de las publicaciones de edictos por parte de los rematadores públicos, control de las resoluciones anuladas y revocadas y acompañamiento a las visitas penitenciarias. Señor secretario. Sí. Sí. Presidente, sí. Yo leí ese informe y veo que es muy razonable teniendo en cuenta que había otras actividades correspondientes a otras jurisdicciones administrativas, digamos, y que ellos pueden hacer esas funciones y no recargar como se le venía haciendo a esta dirección de auditoría. Así que yo comparto plenamente que se puede delegar a otras dependencias acá de la Corte para que nuestra dirección de auditoría cumpla verdaderamente lo que nosotros consideramos que debe ser su función. Así que... Me adhiero plenamente a lo manifestado por la doctora Gladys Vareiro de Mónica, la señora ministra, en la cual el doctor Mario Liceche hace un estudio profundo y acabado de lo realizado por dicha dirección y como así también verá el proceso por especialización por fuera de los auditores y estos conocimientos del Pleno en base a lo manifestado por la señora ministra y lo peticionado también por el director Mario Liceche, en la cual tiene una excesiva carga de trabajo y solicita, ¿verdad?, de que ciertos trabajos corresponden a otra dirección. Así se evita esa sobrecarga. Es todo, presidente. Yo también me adhiero plenamente a las mociones de los ministros que me precedieron en el uso de la palabra y quiero resaltar que la tarea de control tanto de magistrados como de funcionarios y demás auxiliares de la justicia es fundamental. Entonces tenemos que liberar de cargas innecesarias a la dirección de auditoría de manera que se centre en lo que es efectivamente la esencia de su misión. De modo que
solamente para suscribir lo que ya plantearon los que hablaron con anterioridad. Gracias, presidente. Sí. Esa es la decisión que tomamos, no recargarle a la auditoría con trabajos o actividades que le corresponden a otras direcciones. De todos modos, a medida que se presenten las situaciones o los casos, vamos a derivar a la dirección pertinente, de acuerdo, caso por caso. Pasamos al sexto punto del orden del día. Notas presentadas por el ministro César Antonio Garay con relación a escribanos. El punto A, referente al pedido de la notaria pública Aurelia Concepción Ibarra Ferreira, titular del registro notarial número 1190, con asiento en la ciudad de Santa Rosa de Lima, departamento de Misiones, con relación a la nota ampliatoria a su solicitud de traslado del registro notarial a su cargo a la ciudad de Toatí, departamento de Cordillera. Mucho antes de ahora, el secretario general de la Corte Suprema de Justicia signó la nota número 3012 el 4 de octubre de 2018, la que notifica la denegatoria a una reconsideración planteada por la escribana de referencia y sobre la misma cuestión. Menciona el ministro que habrá que notificar, incluyendo la pertinente y necesaria precisión ut supra referida a la solicitante de lo ya resuelto en sesión plenaria el 2 de octubre de 2018, en el que se rechazó la reconsideración. Doctor César Garay, si quiere ampliar sobre el punto. El informe del doctor ministro César Garay, referente al pedido de permiso y designación del notario suplente de la notaria pública Ana María Di Martino de Davis, titular del registro notarial número 72, con asiento en la ciudad de Asunción. Al respecto, considera que corresponde designar a la propuesta por la solicitante notaria pública Lucila Ortiz de Di Martino, titular del registro número 88, con asiento en la ciudad de Asunción, en carácter de notaria suplente del registro número 72, a partir del 8 de octubre de 2018 hasta el 26 de octubre del mismo año. Doctor Garay, bueno. Pasamos al punto 7. Nota del Consejo de Asesoría Jurídica. Sí, adelante, doctor. Hay una renuncia a un registro notarial y es el único que tiene sede en el departamento de Boquerón, concretamente en José Félix Estigarribia. Entonces, aceptar la renuncia para que inmediatamente se declara esto vacante y tiene un trámite de entrega acá al secretario. Gracias, presidente. Pasamos al punto 7. Nota del consejero de la Asesoría Jurídica del Consejo de Administración Judicial, doctor Edward Vitone Rojas, por la cual
el proyecto de acción de inconstitucionalidad a ser planteado, la acción a ser planteada contra la ley número 5.863 del 2017, que establece la implementación de los dispositivos electrónicos de control, en particular en lo que respecta al artículo 7º de la misma, que le fuera encomendada en la sesión plenaria del 6 de noviembre del 2018, en atención a la que la normativa mencionada puede vulnerar preceptos constitucionales relativos al Poder Judicial. Yo propongo, si esto el tratamiento o la aprobación de esto puede ser diferido hasta la próxima sesión, de manera que podamos interiorizarnos con mayor detalle sobre el proyecto de la acción de inconstitucionalidad. Sí, justo, se me anticipó a lo que iba a decir. Necesitamos más datos, más precisiones sobre el tema para que podamos pronunciarnos. Y diferimos este tema para la próxima sesión. Ampliación. El punto 8. Nota del ministro secretario Juan Marcelo Estigarribia López en el marco de la tercera conferencia internacional Políticas de competencia y protección al consumidor como instrumento de desarrollo, organizado por la Secretaría de la Defensa del Consumidor y el usuario SEDECO. Al respecto manifiestan que les honrará contar con la presencia del señor presidente y de los señores ministros en el evento que se llevará a cabo el 23 de noviembre del año en curso, en la sala de convenciones del Centro Cultural del Banco Central del Paraguay, a partir de las 8. Asimismo, pone a conocimiento que dicha conferencia es gratuita y solicita la designación de representantes de esta máxima instancia judicial y el apoyo correspondiente a la difusión del evento, así como la declaración de interés institucional. Se adjunta el dictamen favorable del CIEG, por el que manifiesta que corresponde la declaración de interés institucional debido a la jerarquía de las instituciones involucradas, temario a desarrollar y expositores nacionales e internacionales que impartirán las conferencias. Finalmente menciona que en cuanto a la solicitud de designación de representantes de la Corte Suprema de Justicia, se realice por el Consejo de Superintendencia. Entonces, a consideración del Pleno. Si no hay inconveniente, sería importante que declaremos de interés institucional y los representantes sean designados por el señor presidente. Gracias. Designaremos a algún ministro que represente a la Corte Suprema de Justicia. Por supuesto, en consulta, salvo que algunos ya quieran adherirse en este mismo momento. Presidente, justamente es este viernes, ¿verdad? 23. Sí, yo estaría de acuerdo en asistir, presidente, si todos ustedes así lo consideran, ¿verdad? Como tengo de alguna manera una relación con SEDECO en cuanto a siempre la defensa al consumidor con anterioridad, así que me gustaría participar, ¿no? A Gladys Vareiro queda nominada como representante de la Corte Suprema para asistir a dicho evento. Punto 9. Nota del doctor Pablo Darío Villalba, Bernier, decano de Católica, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas, de la UNA, ¿verdad? De Encarnación.
solicita se declare de interés institucional el curso de posgrado, especialización en Derecho Procesal Penal, organizado por la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, campus universitario de Itapúa, de la ciudad de Encarnación. El objetivo del mencionado curso es brindar la oportunidad de acceso a cursos de formación continua de alta calidad con miras al fortalecimiento de las instituciones de la Administración de Justicia y sus operadores y auxiliares, así como de profesionales abogados que desempeñan funciones en forma independiente en dicha zona del país. El curso de referencia se encuentra debidamente aprobado por el CONES. Se adjunta también el dictamen favorable del CIEG, manifestando que corresponde la declaración de interés institucional debido a la jerarquía de las instituciones involucradas, temario a desarrollar y expositores nacionales e internacionales que impartirán las conferencias. Representante del CIEC, doctor Fretes, si nos dice algo. Propuesta, pido que se apruebe la declaración de interés institucional, presidente, de la parte de la Sección Judicial de Itapúa, creo que está. Acá con la doctora y el ministro Garay. Gracias. Como superintendente, me parece sumamente importante que puedan asistir también allí los magistrados en el horario que no sé, no tenemos aquí previsto todavía para cuándo sería, ¿no? Eso es, doctor Garay, que siempre nosotros solemos establecer que sea en el horario de la tarde. Pero estoy de acuerdo plenamente. Sí. Bueno, perfecto. Estamos de acuerdo, sí. Declaramos de 8 a 13 horas, según el formato o anuncio que está aquí en lo que nos entregó. Si es así, nosotros damos nuestra aquiescencia, presidente. Sí, señor. Y le autorizamos a los señores magistrados que quieran asistir en ese horario. Gracias. Decisiones del Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia. Sí. Sí. Correcto. El punto 10, el abogado Julián Rodríguez Espínola presenta su renuncia al cargo de juez penal de garantía de la ciudad de San Pedro del Cuamanduyú, circunscripción judicial de San Pedro, por acogerse a los beneficios de la jubilación. Correcto. Aceptamos la renuncia. Correcto. Y se notifica al Consejo de la Magistratura de la Vacancia. Volvemos ahora a la decisión del Consejo de Superintendencia de la Corte. Primero, auditoría de reacción inmediata en la tramitación del expediente caratulado Julio César Gómez Luz y Julio César Peralta por supuesta transgresión a la Ley 1340/88 y sus modificaciones sobre marihuana, con la providencia del Consejo de Superintendencia, que remite compulsas de estos antecedentes a la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia para estudio y consideración del Pleno, con la recomendación de su derivación al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados en lo referente al magistrado Mario Brites Ruiz Díaz, sirviendo al presente proveído de suficiente y atento oficio. Sí.
provisorio a uno de los imputados y el juez se negó el primer pedido. Él se volvió a pedir la fiscalía. Entonces, como dice la ley, el juez no está muy tranquilo, le remite al fiscal general para que se ratifique o pida que pida otra medida. El fiscal general, por medio del fiscal adjunto, se ratifica en el pedido de sobreseimiento provisional. Y el juez no tiene así otra alternativa. La propia ley dice, hará lo que el fiscal le pide. No puede el juez llamar a juicio oral sin la acusación fiscal. Entonces, hoy yo le llamé al auditor, a Marito, a Liceche. Me dice, no, yo lo que pedí que se derive al jurado porque estaba enterado que este juez tenía una causa para que sea a su favor, de que no hay ninguna irregularidad. Entonces yo me atreví a decirle a Marito, hubiese comenzado a decir, no hemos constatado irregularidad y que esto es importante que sepa el jurado de enjuiciamiento. Yo no estoy de acuerdo. 2 faltas menores. No dictó un pedido de las partes de entrega de vehículo en el plazo que establece la ley, en vez de hacerlo a los 3 días, lo hizo al 4º día. Y otro pedido similar, en vez de resolver en 3 días, lo hizo en 7 días. Pero esas son, digamos, faltas menores, que está bien que se pase al Consejo. Yo me opongo totalmente a que pase al jurado de enjuiciamiento. No sé qué dice yo leí el expediente de pe a pa y está en el informe, pero que a mí no me fue coherente el informe de Marito con la recomendación. Y él me dice, no, yo lo que quería resaltar que al juez no se le constató ninguna irregularidad, pero no lo dice eso claramente Marito. Y fue por eso que incurrimos en este error también, hasta que ahora yo sinceramente pediría que se desestime enviar al jurado o se difiera para la próxima plenaria para que los jueces, para que los ministros estudien bien y a ver si coincide o no conmigo. Gracias, presidente. Yo creo que si efectivamente hay una aclaración hecha por el doctor Mario Liceche, sería muy interesante que conste por escrito, de manera tal que yo mociono que se le pida esa aclaración previamente y entonces en la próxima sesión se trata este tema. Correcto. Doctora Gladys Baraíno. Yo quiero saber, y no tengo a mano la información de la investigación que está en trámite en el jurado. Si es relación a este caso, sí sería importante que el informe de nuestro auditor haga llegar allí al jurado, porque entonces tendríamos un motivo más para evaluar en forma positiva en todo caso. Solamente que yo pido entonces que nuestra nota diga el juez no cometió irregularidad, uno para que sea positivo para el juez. Pero esa investigación de que habla Marito ya culminó con un apercibimiento en otra causa para el juez. No es que esta causa está en investigación. Pero como dice, lo correcto es que pidamos unas expresiones más claras al auditor y también de paso que revisen los ministros el expediente, porque tenemos todo el expediente. Yo me ocupé de revisar hoja por hoja, porque es un juez de Salto del Guairá, que yo lo conozco como persona, y más de un abogado me dice, el único honesto acá, muy sencillo, él dice que vive en un chalecito. Es el caso aquella vez de los billetes que estuvo también implicado, de que uno de los jueces tenía palacio y él, sin embargo, no. En ese caso fue apercibido. Y en este caso, según lo que yo opino o encontré, no hay una irregularidad sustancial como para enviar al jurado de justicia. Pero vuelvo a decir que los ministros diferir hasta que, como propone el doctor Jiménez, una nota aclarativa del propio auditor y a la vez un análisis de los ministros del expediente en sí, que tenemos copia. Habría que ver, y yo me comprometo a averiguar hoy en el jurado esta tarde, cuál es la causa de investigación por la que decidió el jurado, porque si se tratara, por ejemplo, de una acusación
va a tener que seguir el proceso. Entonces, no sé si es Ah, bueno. acusación o es denuncia. Está bueno que averigüe en qué situación está, porque Marito Eliseche se refiere, porque esto viene desde enero y ya culminó la causa que está en investigación cuando él hizo el dictamen. Entonces, mejor en realidad que la doctora Gladys también hoy averigüe bien la situación. Lo único que yo quiero resaltar que el propio auditor me dijo, la intención mía era que se remita al jurado para que le favorezca este informe positivo, pero no lo dice en esas palabras en su dictamen. Sí, vamos a pedir. Igualmente, yo voy a informar para el próximo martes cuál es la situación Claro. de esta causa Me del parece jurado. muy bien. ¿verdad? En lugar, acompaño la posición de diferir el pronunciamiento sobre el tema. Y en segundo lugar, aclarar que la remisión al jurado que la Corte puede hacer es cuando encuentra alguna irregularidades, porque es un mecanismo, es la facultad que tiene la Corte de poder iniciar un proceso de sanción. Ahora, si el dictamen del Departamento de Auditoría eventualmente puede favorecer, por ejemplo, la posición de un enjuiciado ante el jurado, es el propio interesado el que tiene que pedir. Por lo tanto, lo que puede hacer la Corte Suprema o el Departamento, notificar al interesado. Y si el interesado requiere y lleva la copia correspondiente. Pero si nosotros remitimos al jurado es para solicitar que se abra una investigación con respecto a la conducta del magistrado. Esa es la facultad nuestra. Gracias, presidente. Comparto plenamente lo manifestado por los señores ministros y las señoras ministras, ¿verdad? Y en un punto también recomienda remitir el presente informe al Departamento de Inspectoría del Ministerio Público a los efectos de deslindar responsabilidades respecto a la actuación de los agentes fiscales intervinientes en la presente causa. Entonces, con respecto a ese punto, si bien es cierto, he leído rápidamente, así como la señora ministra también ha manifestado, yo solicito que esto sea tratado en el siguiente pleno, ¿verdad?, para ver también si corresponde o no en derecho la remisión a inspectoría de la Fiscalía General del Estado, que es lo que solicita nuestro auditor. Eso es todo, señor presidente. Vamos el tema para la próxima y vamos a solicitar de la auditoría, del director de auditoría, que amplíe su informe. Correcto. Segundo punto del Consejo de Superintendencia. Autorizar la realización del Simposio Internacional sobre Tutela de Derechos Fundamentales, Jurisprudencia Comparada, Tendencias en España y América Latina, organizado conjuntamente con la Corte Suprema de Justicia y la Organización Internacional del Trabajo, OIT, a llevarse a cabo en la ciudad de Asunción, Paraguay, los días 10 y 11 de diciembre de 2018, en coordinación con el Centro Internacional de Estudios Judiciales, CIEG. Asimismo, se remite a consideración del Pleno de la Corte Suprema de Justicia a los efectos de su declaración de interés institucional y disponer que la Dirección General de Administración y Finanzas arbitre los mecanismos necesarios para la logística referente a invitaciones, coordinación con las circunscripciones judiciales, entre otros. Doctor. Miriam. Sí, ya tenemos luego la aprobación del CIEC y estas sí que son unas jornadas de interés institucional, porque siempre la jurisdicción laboral no tiene demasiado apoyo internacional y está realmente auspiciado por la OIT. Viene un experto de la OIT que es el que nos está ayudando, y hay que resaltar las gestiones del juez de primera instancia laboral, Jorge Barbosa, que es el que está gestionando con este experto de la OIT
y hemos conseguido que vengan sin ningún costo los disertantes. Así es que yo pido que sea realmente declarado de interés institucional. Lamentablemente se hace en diciembre, pero ya no se pudo llevar para el año próximo. Apoyo la moción de la doctora Miriam, en consecuencia para declarar de interés institucional el evento. Gracias. Aprobada la realización del evento y su declaración de interés institucional. Le cedemos el uso de la palabra a la doctora Gladys Vareiro de Madrid. Ningún tema en particular que ser tratado en esta instancia, ¿verdad? Gracias. Tiene usted la palabra. Sí, presidente. Quiero pasar la información de que la sentencia también de la Circunscripción Judicial de Encarnación, ya tenemos a mano, ya llegó a manos de la doctora Pedroso, que es quien se encarga de la extradición, de manera que completó todos los estadios que se exigían para la extradición, de manera que te la vía expedita. También tenemos la reunión el próximo jueves, pasado mañana, para la presentación oficial de los proyectos de leyes que tienen por objeto mejorar la preservación y lucha contra el crimen organizado, lavado de dinero, etcétera, de aquellas reuniones que manteníamos con la Cenavico y todas esas instituciones, presidente. También debo comunicar de que tenemos una nota del ministro de Justicia y Trabajo donde nos comunica que por resolución 297 del 12 de noviembre se dispuso la clausura de la Penitenciaría Nacional, de la Penitenciaría Regional de Misiones. O sea, ya no reciben tampoco allá procesados, de manera que pongo a consideración de este pleno y vamos a ver, tendremos una reunión allá con la Circunscripción Judicial a ver cuál es la solución que le habríamos de dar. A su vez, presidente, querría proponer que a través del Consejo de Superintendencia, que los señores jueces y tribunales de toda la República tengan a bien comunicar al Consejo lo siguiente: los expedientes que estén en trámite de extradición, el estado, los plazos y todos los incidentes que planteen los abogados y las sanciones que en su defecto hayan tomado los magistrados. No debemos olvidar, señor presidente, que en tratándose de extradición tenemos plazos perentorios que no podemos soslayar. Entonces, que nos informen todos los jueces que tengan y el control efectivo de esos plazos sea ejercido por el Consejo de Superintendencia, en cada caso en particular, presidente. También tenemos a diario visitas o audiencias con las personas que tramitan los juicios de prestación de alimentos. Me ha tocado recibir a personas que tienen 8 y 9 años litigando sobre alimentos, presidente. A mí me parece que sería importante, aquí la doctora Miriam ha de conocer mejor que yo porque es especialista en esta materia, para que los magistrados y las magistradas se sirvan a informarnos un poco el estado en que se encuentran y todos los incidentes que también al respecto se planteen. De manera que estamos seguramente también al borde del colapso por los incidentes que se plantean y
la problemática que eso representa, es un problema social. De manera que esa es mi propuesta, presidente, para este plenario. Muchas gracias. Bien. La tarea que se nos asignó aquí por la plenaria de visitar la prisión de Viñascue, ¿verdad? Para tiene 3 bloques, uno que sí está hay un pabellón que está para 40 personas solamente y están actualmente 55 militares. Y hay otro lugar donde están remitidos por los jueces de acá. Y ya dejamos el informe correspondiente de su estado de privación de libertad, de todo lo que está con que afecta a la que era la sala que yo integraba, segunda sala, que tiene un lugar donde necesitamos que se le asigne en forma permanente a un magistrado, ¿verdad? Porque el proceso de integración genera mucha dificultad. Entonces yo propongo directamente que se le asigne al doctor Oscar Escobar Toledo para que interine la segunda sala sin prejuicio de sus funciones, porque él es natural del juzgado del Tribunal de la Niñez, que no tiene mucha actividad. Oscar Escobar Toledo. Sí tiene, pero no tanto. Él se le designó en Cordillera, pero después se lo comisionó a Coronel Oviedo. Por lo tanto, actualmente está en Coronel Oviedo. Doctor César Garay. Doctor Jiménez. Yo quiero traer a colación un tema que me preocupa hace mucho tiempo, que es el absoluto incumplimiento de la ley en lo que tiene que ver con el principio de publicidad de las audiencias. Tanto el Código Procesal Penal como el Código Procesal Civil establecen imperativamente que las audiencias serán públicas. Y este no es un dato menor, porque es la forma en que en un sistema republicano y democrático de gobierno el pueblo, que es el soberano, puede realizar el control del ejercicio de las autoridades judiciales, del ejercicio de sus funciones. Esto en cualquier país está absolutamente fuera de discusión. Y resulta que acá se está convirtiendo en letra muerta, lo que imperativamente dispone la ley. Quiero traer como ejemplo un caso en el que fui a una audiencia cuando ejercía la profesión de abogado con una asistente, que era mi hija, y la jueza la echó porque no tenía intervención en el caso. Le pedí por favor su código procesal para mostrarle la disposición y me dijo que eso no interesaba. Y este es un tema que no puede seguir así. Es más, yo como ya le adelanté al señor presidente e incluso hablé con alguien del departamento de la Dirección de Infraestructura, yo tengo la firme intención de habilitar también salas de audiencias para los procesos civiles, comerciales y laborales, porque es la forma de dar cumplimiento a una cuestión que tiene que ver con la esencia misma de nuestro sistema de gobierno. Es decir, no es poca cosa. Entonces yo mociono concretamente que se dé las directivas correspondientes a los jueces
para que den cumplimiento al principio de publicidad de las audiencias, con la salvedad de que, por supuesto, existen situaciones en las que el magistrado puede disponer la reserva de un proceso o de audiencias, pero que tiene que ser en auto fundado, como expresamente establece la ley. Yo creo que de esa manera también vamos a contribuir significativamente a la transparencia de los procesos, porque nadie va a poder decir es imposible entrar en ese claustro impenetrable que son las audiencias. De manera que esa es la primera moción que quiero plantear y después tengo una que también quiero señalar brevemente. Gracias, presidente. Ahora Miriam Peña. Recordar un poco de una experiencia nuestra en el Tribunal Laboral, no sé si usted está enterado, que incluso inventamos unas audiencias orales que nos llevaba tiempo, pero eso sí, falta un poco de infraestructura para las grabaciones, para las filmaciones, pero el ministro quedó corto. Esas audiencias, normalmente las testificales sobre todo se llevan en secretaría del juzgado, ni siquiera recibe el juez. Yo creo muy atinada y acompaño tanto para tomar las medidas adecuadas de procurar, porque no vamos a poder hacerlo todo, porque, pero por lo menos lo esencial que los jueces tomen la audiencia y que no se opongan, porque siempre dicen los jueces no son las partes, no es así, la audiencia es pública. No sé de dónde esta idea, pero el peor pecado es de que el juez no toma la audiencia, que es peor aún. Entonces, estoy muy de acuerdo con la moción del doctor Eugenio. Yo, no sé los demás. Ministro Presidente, solamente quiero agregar lo siguiente, porque como bien dijo el doctor Garay, está en la ley y desde luego eso no podemos discutir, pero sí creo que sería conveniente que la Corte disponga que los jueces y que reciban una circular, una nota, el medio que fuese más idóneo para que empiece a darse cumplimiento a ese precepto legal que tiene base constitucional. Nada más. Sí, sería importante si la Sala Civil pudiera más o menos orientar la indicación para que el Consejo de Superintendencia entonces pueda resolver y transcribir parte. Ya sé que está en la ley, pero recordar a los magistrados y a su vez controlar su cumplimiento. Porque acá se trata de que se controle el cumplimiento. No es solamente recordarlo, sino que con la Sala Civil, yo estuve en la Sala Civil, de manera que por lo menos la Sala Civil entonces da alguna pequeña orientación, porque el presidente también está en la Sala Civil, y a partir de ahí entonces el Consejo de Superintendencia dictará una circular donde se mencione esto y el control efectivo del cumplimiento de los mismos. Si no, no vamos a estar en la misma. Gracias, presidente. Presidente. Presidente, comparto plenamente con los señores ministros. En el campo penal ya se está cumpliendo, porque está lógicamente en el propio Código Procesal Penal sobre el juicio oral y público. La etapa preparatoria e intermedia es interpartes y después se pasa al juicio oral. Y ahí el pueblo tiene la oportunidad de ver la actuación de los jueces, de los fiscales, de todas las partes. O sea que yo me adhiero a lo que dice el ministro Eugenio Jiménez y me gustaría que la Sala Civil, ¿verdad?, se encargue un trabajo en conjunto para presentar un proyecto acordado, un proyecto de resolución a este pleno sobre ese punto. En lo laboral tengo entendido, señora ministra, que también hay un gran avance. Así que, pero no sé cómo está ahora, sinceramente. Mi ponencia. Gracias, presidente. Presidente, quería nomás acotar a lo que dijo el ministro Benítez Riera, que la etapa preparatoria, por supuesto, es interpartes, pero ocurre que no se da cumplimiento a esta disposición con la audiencia preliminar, que corresponde a la etapa intermedia y dice que la audiencia es pública.
Entonces, eso nomás en cuanto a lo que tenga que ver con el aspecto penal. Y desde ya yo me ofrezco para elaborar el documento que sea necesario y pondré a consideración de los ministros para la aprobación correspondiente. Excelente. Por Benítez Riera, el ministro Benítez Riera. Acaba de citar un artículo donde dice expresamente que la audiencia preliminar tiene que ser oral, pública. Sin embargo, hay interpretaciones de principios y hay criterios dispares que con los que encabeza el Código Procesal Penal riñe por los principios, porque es lo que se tiene que cumplir, y hacen una interpretación que yo acompaño muchísimo, porque esa es la etapa que todavía el imputado o el investigado, porque bien sabemos el solo hecho de imputarse a una persona ya es criminal para toda la sociedad. Entonces, esta es una etapa en que todavía no es secreto para las partes, pero que no tiene por qué darse publicidad. Estoy siendo un poco atrevida en opinar en algo que no, pero es un tema específico que ellos tratan mucho, no están muy de acuerdo, pero yo sí estoy de acuerdo de que deben primar los principios y la garantía del ciudadano de ser tratado todavía en privacidad cuando está en esa etapa. Para eso está la audiencia oral, donde sí la ciudadanía puede estar presente y es abierta a todo. Quiero hacer nomás esa acotación para tener un poco cuidado en el ámbito penal, de no dar directrices que quizás tenemos que estudiar profundamente, y pido nuevamente disculpas al ministro Benítez Riera, porque yo con 4 meses que estuve allí nomás ya me enteré de eso. Me permite, presidente. Muy brevemente. Con el gran respeto que me merece la ministra que me antecedió en el uso de la palabra, quiero nomás significar lo siguiente. Ella hace referencia a los principios, pero ocurre que los principios son uno de los medios interpretativos de la ley, y la ley no debe ser interpretada cuando es clara, y la ley dice simplemente que se realizará en una audiencia oral y pública. Entonces yo no veo que se pueda interpretar. Gracias. Comencé diciendo de que es un tema álgido y no muy claro, y con el respeto que me merece el doctor Jiménez, la interpretación literal cede ante la interpretación sistemática y de principios. Pero es un tema que podemos discutirlo de tú a tú, ¿verdad? Pero yo lo único que propuse es que se tenga un poco más de prudencia, de cuidado, a decirle a los jueces de la jurisdicción penal qué tienen que hacer, porque no hay un criterio único, y que cuando más se estudia con profundidad y se investiga, es una etapa de garantía del ciudadano por toda esa realidad de cada etapa del proceso oral a qué responde, que sería, a mi criterio, me comparto de que todavía no tiene que ser pública. Ya les dije al comienzo, pero es una discusión que podemos hacerlo personalmente, solamente que yo pido un poco de prudencia para no sacar una circular en la jurisdicción penal. Eso nomás lo que yo pido, que puede que tenga razón el ministro, pero yo por el momento me abstendría de decirle a los jueces penal qué van a hacer. Pero siempre, en lo civil siempre le... No, totalmente, le acompaño, ministro. Toca lo penal. Respeto todo lo que se está diciendo sobre la mesa, pero en el campo penal tenemos que hacer un estudio profundo, porque yo mantengo mi criterio, que está basado en la doctrina, en la jurisprudencia, la hermenéutica jurídica, y mi criterio hasta hoy, honestamente, es que el juicio oral y público, perfecto. La etapa preparatoria intermedia es interparte, presidente, dentro de todas las interpretaciones que se dan. Por eso digo, respeto las opiniones en contrario, y esto enriquece el debate
¿verdad?, sobre el sistema procesal penal, en la cual lo podemos seguir debatiendo. Entonces, yo doy el visto bueno, estoy totalmente conforme el trabajo en lo civil, pero en el campo penal hagamos un estudio porque hay diferentes corrientes. Eso es todo, presidente. Ya el doctor Frete se adelantó, cualquiera diría que nos pusimos de acuerdo. En cuanto a este tema tan emblemático de este día y conocimiento público, el tema de extradición. Yo tenía una idea, incluso le puedo presentar al secretario y quiero leerle porque estaba ordenando lo que propuso el ministro Frete, pero quizás se complementa un poco. Una labor del Consejo de la Corte, solicitar la nómina de reclusos de nacionalidad extranjera vinculados al primer comando capital o comando vermelho. Decir ya bien, de entre ellos solicitar con precisión en relación a los que cuentan con proceso de extradición. Solicitar informes sobre el estado en el que se encuentra esos procesos de extradición, que dijo el ministro. En la capital del país, esa tarea se realizaría a través del Consejo de Superintendencia. En el interior del país, esta tarea se realizará a través de la presidencia de las circunscripciones judiciales. Y en cuanto a esto, la Dirección de Asuntos Internacionales debe cooperar también en este informe. En una palabra, estoy de acuerdo con lo que propuso el ministro Frete, pero con ideas más concretas. Todo, presidente. No, en cuanto a los alimentos, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el doctor. Pero allí falla de los jueces, por lo que yo me enteré. Así es que si vamos a estar haciendo la auditoría a los jueces, sí, porque confunden alimentos provisorios, confunden con alimentos definitivos. No están bien informados o enterados, o los jueces, por el informe que tengo de la niñez, no están cumpliendo la prestación alimentaria que tiene que ser hoy y ya. Y después se hace el estudio profundo más adelante. No distinguen alimentos provisorios de alimentos ya finales. Y que, bueno, eso es todo lo que quiero. Presidente. Es que, perdón, no solamente, y vamos a comenzar porque de capital se tiene queja. Bueno, yo propongo, adhiero también a la moción del ministro, y por esto es todo, presidente, gracias. Sobre el punto de respecto a la jurisdicción de la niñez, me gustaría también que se hiciera un control exhaustivo sobre los temas de adopciones, que tuvimos muchos escándalos periodísticos al respecto de una, no sé, demora hasta increíble, ¿verdad? Entonces, no solo el tema alimentos, yo creo que hay que analizar también el tema de las adopciones y propongo que se haga ahí un estudio de cómo están los procesos también. No sé ni cuántos son. Trabajar conjuntamente con la ministra Martínez, que es experta y está muy preocupada porque adopción se mezcla un poco los trámites con el órgano administrativo de protección del menor. Todo, presidente, gracias. Presidente, agradecer a la doctora Miriam Peña, en razón que va a integrar la sala penal de la Corte Suprema de Justicia. Y así también un tema en la cual solicito, si este pleno así lo admite, que la circunscripción judicial de Cacupé lo lleve el Consejo de Superintendencia a través del señor presidente, ya que falta pocos meses y el año que viene, en febrero, es nuestra reunión para designaciones también de circunscripciones. Mencionó el Consejo de Superintendencia. Hay una decisión del Pleno que establece que siempre, por más que existan superintendentes, el presidente de la Corte también es superintendente de las 17 circunscripciones. Es importante nomás para poner orden nomás. Y la verdad es que en situaciones anteriores hemos hecho igual. Cuando se produce una vacancia o una cefalía en una superintendencia, queda a cargo del Consejo
de superintendencia ejercer esa función. Aceptamos la propuesta del doctor Benítez Sierra. Otro punto, doctor. Señor presidente, que usted recordará que cuando nosotros elegimos a presidente de Corte, establecemos un articulado que el presidente de la Corte es el presidente en la República del Paraguay. O sea, en cuanto a las circunscripciones judiciales. Entonces eso está clarísimo. Simplemente yo me referí a que el Consejo de Superintendencia, que usted tan dignamente preside, ¿verdad?, también controle CACUP. Es eso. Cordillera. Perdón, Cordillera. Sesión anterior hemos sugerido, ¿verdad?, que en esta o en la otra los respectivos superintendentes propongan la nómina de los que integrarían los consejos de administración. Y yo creo que es conveniente porque si proponemos la próxima sesión sería prácticamente al finalizar el mes de noviembre. Y no nos olvidemos que todos los consejos de administración de todas las 17 circunscripciones deben asumir sus funciones el 20 de diciembre. Yo creo que tendrían 20 días para organizarse los futuros integrantes y hasta me parece medio poco porque la función que cumplen es muy relevante. Nosotros tenemos la descentralización de la administración y esa administración queda en manos de los integrantes de los consejos de administración. Por eso les pido que para la próxima sesión planteemos ya los nombres, ¿verdad? Si están conformes o no. Entonces. Y bueno, otro punto. Tengo una confusión. ¿Los consejos de administración no entraban en funciones el 1 de enero? El 20 de diciembre. Okay. Que nosotros teníamos tiempo hasta el 20 de diciembre. Eso sí, hasta el 20 de diciembre para elegirlos. Pero yo recuerdo que inclusive algunos consejos de administración cuestionaron eso porque venía la feria y tenían problemas así de personal y todo para regularizar la situación administrativa. Y más, inclusive habían sugerido una vez de que sea de febrero, en que la Corte realmente o todos los magistrados entran en función. El 20 entran en función entonces. Ah, bueno, perfecto. Así se hizo en los años anteriores. Habiendo concluido el tratamiento de todos los puntos del orden del día, entonces damos por finalizada la sesión de la fecha.